Soy Ismael García Villarejo, un saludo desde el Centro de Noticias de la revista Inversión. Los buenos espectadores de Inversión saben que hace unos días distribuimos, con la ayuda de nuestra publicación hermana Social Investor, los observatorios de ESG. Allí una de las conclusiones de los expertos que acudieron también a este mismo plató es que hay una brecha enorme en materia de ESG entre la Unión Europea y Estados Unidos. Curiosamente, la Unión Europea lidera, es la locomotora, y Estados Unidos se ha quedado bastante más rezagada. Queremos profundizar sobre esta realidad y también queremos ver cómo nos podemos desarrollar en este ambiente con algunas referencias que pueden ser interesantes para los inversores. Nabil Asmar, consejero delegado de Vontobel aquí en España, bienvenido a la revista, gracias por hacer streaming con nosotros. Gracias, Ismael, encantado de estar aquí con vosotros. Pues, ¿cuál es vuestra visión en Vontobel? ¿Biden va a acelerar y intentará aproximarse al contexto legal y a la nueva normativa que se aplica en la Unión Europea en materia de ESG, o por el contrario va a continuar a su ritmo sin dejarse influir? ¿Cómo veis a Estados Unidos en este ámbito? Es totalmente correcto lo que comentas, el giro que ha dado la administración Biden, casi recién llegada, ¿no?, al poder en Estados Unidos, y es un giro que todos aquellos actores que participamos en el mundo de la inversión socialmente responsable damos lógicamente la bienvenida, ¿no? Al final, como bien decías, Estados Unidos, siendo la primera potencia mundial, estaba bastante rezagado en cuanto a normativa y planes a largo plazo para la lucha contra el calentamiento global y para fomentar el cambio climático. Y por tanto, efectivamente, puede ser un catalizador el cambio que ha dado la nueva administración. De todas formas, efectivamente, Europa es una locomotora, y precisamente porque tanto Europa es una locomotora como muchas gestoras de fondos, tanto europeas como americanas, llevamos desde hace mucho tiempo fomentando la inversión socialmente responsable, pensamos que incluso sin ese giro de la nueva administración hubiera terminado llegando. Me explico, al final nosotros como gestoras de fondos cada vez más exigimos que las compañías en las que invertimos cumplan una serie de criterios. Por tanto, desde abajo hubiéramos empujado en cualquier caso, pero sin duda que además se empuje desde arriba es una excelente noticia. Recuerdo, y espero que tú también, que en el foro de banca privada de esta misma revista tú y yo ya hablamos sobre las debilidades de la ESG que están evidentemente en el greenwashing. Las asociaciones ecológicas en la Unión Europea han remarcado que hay una debilidad en la taxonomía que ha presentado la Unión Europea. ¿Vosotros qué opináis de todo esto? Sobre todo la taxonomía de la Unión Europea. ¿Estáis de acuerdo con este diagnóstico o lo veis apropiado para evitar el greenwashing? Lo primero, las asociaciones ecologistas merecen todo nuestro respeto. De hecho, estas asociaciones desde el activismo muchas veces han sido pioneras en denunciar situaciones que luego toda la sociedad ha hecho suyas, ¿no? Sin embargo, aquí no coincidimos con ellas en esta crítica a la taxonomía, porque al final la taxonomía de la Unión Europea es muy ambiciosa, porque intenta regular algo que es muy ambicioso, que es un proyecto a muchos años y que nos va a llevar a, ojalá, en 2050 ser neutrales en cuanto a emisiones. Como toda normativa, podrá tener sus lagunas, y como toda normativa, no solo de temas de inversión verde, sino en general, podrá ser mejorada, y probablemente en los próximos años veamos versiones nuevas de la taxonomía. Pero la taxonomía lo que marca es unas reglas de juego, y esas reglas de juego obligan, por ejemplo, a las compañías a presentar informes respecto a cuál es su impacto en el medio ambiente. ¿Puede haber greenwashing? ¿Puede una compañía falsificar esos informes? Bueno, también en el punto financiero una compañía puede intentar falsificar sus cuentas o jugar con la contabilidad, pero luego hay otros actores que son las agencias de rating. Ahora mismo las agencias de rating tienen que dar rating de ISR a las compañías. Los auditores, es decir, al final un auditor también, si tú emites un informe de acuerdo a la taxonomía, un auditor también te lo tiene que verificar. Las gestoras de fondos no invertimos solo en base al informe que emite una compañía. Llamamos a su puerta e intentamos que se desnuden, intentamos ver que eso que dice el informe sea verdad. Por tanto, no compartimos la crítica a la taxonomía. Probablemente es una normativa muy ambiciosa y como tal pueda ser mejorada en los próximos años, pero creemos que es un marco de juego que lo que está marcando es qué se espera de cada actor, y a partir de ahí nos parece muy positivo. 2050, comentabas la referencia. Vamos a la trinchera.
hay muchos fondos de transición energética. Vosotros habéis presentado el Vontobel Fund Clean Technology. Me gustaría que nos remarcaras cuál es la diferencia de vuestra propuesta en relación a este mercado que cada vez es más explosivo en cuanto a número de opciones, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ismael. De hecho, antes de hablarte de mi fondo, simplemente un matiz a eso que comentas. Yo creo que es muy positivo. El hecho de que haya cada vez más fondos es muy positivo porque eso hace que el partícipe, que el inversor de a pie, tenga más donde elegir. Y esto es como el deporte, ¿no? Como las grandes rivalidades del deporte. Al final, que tú tengas alguien compitiendo contigo, lo que hace es que el nivel de exigencia sea muy alto y eso hace que al final el partícipe final tenga más donde elegir y que además de mayor oferta, tenga mucha calidad. Sin embargo, a mí, como comprenderás, Ismael, me toca barrer un poco para casa y responderte a esa pregunta de por qué nuestro fondo o qué diferencia nuestro fondo de los otros que existen. Yo destacaría 3 elementos. El primero de ellos, el histórico. Nuestro fondo se lanzó en noviembre de 2008. 2008. En noviembre de 2008 estábamos hablando de la quiebra de Lehman Brothers que se había producido en septiembre de ese mismo año. Estábamos hablando de crisis subprime, rescates bancarios y nosotros ya estábamos lanzando nuestro fondo de transición energética. El segundo elemento diferenciador es que esos 13 años de histórico que tenemos, además, se han dado con unos resultados muy atractivos en relación a la rentabilidad de riesgo que tiene este producto. Y el tercer elemento, y me acuerdo efectivamente que estuvimos hablando de este tema, es el tema de que el fondo intenta tener un impacto positivo. Nosotros hablamos de doble dividendo, es decir, por un lado, el dividendo financiero, es decir, una rentabilidad esperada positiva o atractiva, y en segundo lugar, que invirtiendo en este fondo mejoramos realmente el mundo en el que vivimos, tenemos un impacto. Entonces yo creo que esos 3 elementos nos hacen ser una oferta muy seria dentro de este abanico tan amplio que comentabas. Deja que barra yo ahora para nuestra casa, para la casa de la revista, y intente buscar el punto de autocrítica. Sabemos, hay explosión de referencias, estamos en una temporada de tipos bajos, por lo tanto las temporadas de tipos bajos suelen ser abono para burbujas. No, de verdad no estamos en una burbuja con todo lo que tenga relacionado con la ESG, específicamente con productos de transición energética. Pues yo creo que es una pregunta súper lícita y muy bien traída, porque al final cuando uno ve, por un lado, los resultados que este tipo de productos han tenido en los últimos 2-3 años, la verdad que han sido muy destacados. Además, en paralelo, no sé si por ahí también puede venir la pregunta, hay muchas noticias que también acaparan titulares de pues no sé, empresas o fondos de private equity que de repente compran una planta de energía solar o una planta de generadores de molinos de viento y además parece que se pagan como unas primas bastante considerables, y entonces parece que es lícito preguntarse lo que bien decías de si puede haber una burbuja. Nosotros creemos que no, por 2 motivos. En primer lugar, nosotros estamos hablando aquí de un fondo de inversión donde nuestros gestores están en el día a día siguiendo minuciosamente todas las compañías en las que estamos invertidos. Y una parte intrínseca y fundamental del proceso de inversión es ver las valoraciones. Es decir, nosotros no entramos, si una compañía nos gusta mucho desde el punto de vista de transición energética, pero no ofrece ningún potencial de rentabilidad porque ya ha alcanzado unas valoraciones muy altas, directamente no entramos. De la misma manera, si estamos invertidos y se ha producido un rally o esa compañía ha subido mucho, la vendemos y buscamos o la sustituimos por otra compañía. Y de hecho, bueno, quien acuda a nuestra página web y se meta a ver el producto, verá que realmente la transición energética tiene más aspectos de los que la gente cree, es decir, no se trata solo de invertir en placas solares, es decir, al final nosotros trabajamos con 6 pilares y cada uno de ellos nos diversifican y funciona de una determinada manera. Si quieres te los comento. O... Sí, por favor. Mira, el chivato nos dice que vamos bien de tiempo. Es que tenemos aquí un marcador nuevo. No, nosotros invertimos en 6 pilares, como digo. Además, cada uno de esos pilares está luego asociado a un ODS, a un Objetivo de Desarrollo Sostenible de los 17 que, como sabes, tiene la ONU. Entonces, nosotros invertimos, el primer pilar es industrias de materiales eficientes. El segundo pilar, agua limpia. El tercer pilar, energía limpia, que es quizás el que más nos viene a la cabeza. El cuarto, transporte de bajas emisiones. El quinto, materiales de construcción. Y el sexto, industria del reciclaje. Entonces, concretamente, hablando de esa burbuja que a lo mejor podía haber en la parte de plantas solares y demás, la parte de energía limpia, o sea, de generación de energía limpia, ahora mismo representa un poquito menos de un cuarto de nuestro producto. Tenemos entre un 20 y un 23% aproximadamente, con lo cual tenemos 6 pilares que nos permite ir balanceando la cartera y encontrar oportunidades para no caer
en esos posibles excesos que en compañías muy puntuales se hayan podido dar. Comentas estos pilares, pero al final el inversor, ¿qué herramientas tiene para certificar cuál es el impacto de sus inversiones? Perdona que vuelva a reparar mi casa. De hecho, es la clave. Cuando me has preguntado qué diferenciaba nuestro producto de otros, te he dicho que el tercer elemento era el tema del impacto positivo. Entonces, lógicamente, al final nosotros creemos que solo puedes cumplir, me pongo muy filosófico, solo puedes cumplir aquello que puedes medir. Si no, no hay forma de... Pero de alguna manera también es lo que piden los inversores. Claro, es decir, justo. No es demasiada filosofía. No, digo la frase que parecía sonaba como muy zen, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hemos hecho en Bontobel? Bueno, en primer lugar, en la página web, si buscan Bontobel Fund Clean Technology, encontrarán reportings trimestrales y reportings anuales que detallan el impacto que el fondo tiene, pero para hacerlo mucho más ameno y accesible al inversor a pie, hemos desarrollado en Bontobel la calculadora de impacto. ¿Qué es la calculadora de impacto? Invito a la gente, insisto, a que vaya a la web y lo vea. La calculadora de impacto lo que te pregunta simplemente es un dato y es ¿cuánto quiere usted invertir en el producto o cuánto invertiría en el producto, ¿no? Entonces, pones una cantidad, la que sea, se puede poner desde €1 hasta lo que cada uno quiera, y lo que te devuelve la calculadora es cómo esa cantidad invertida ha beneficiado al planeta. Y te pongo, por bajarlo a la tierra y poner un ejemplo muy concreto. Si pusiéramos 10.000 euros en la calculadora, uno de los datos que nos da, por ejemplo, es que se reduciría la emisión de CO2 en 46 toneladas. Yo cuando lo vi, cuando hace muchos años nos presentaron la calculadora como algo muy pionero, porque la verdad es que lo es, yo claro, para mis adentros, no sé tú, pero me decían 46 toneladas de CO2. Digo, y eso que sí, no sé, o sea, quiero decir, no sé... Cuesta imaginarlo. Cuesta imaginar. Entonces, lo bonito de la calculadora es que frente a cada dato técnico o más científico, lo hemos traducido en cosas de día a día que todo el mundo pueda entender. Entonces, concretamente, esas 46 toneladas menos de CO2 se traduce en que es lo que emiten 27 vehículos durante un año. Entonces, y así con un montón de variables, no solo con el CO2, agua potable, reciclaje, etc. Entonces, es muy bonito, muy intuitivo, la gente está encantada con esa herramienta y, de hecho, y acabo, lo bonito del impacto es que yo he puesto, lógicamente, 10.000 euros como ejemplo, pero ahora mismo el fondo tiene 1.400 millones de patrimonios. Si en la calculadora ponemos 1.400 millones, el dato este de CO2 en toneladas ya ni me acuerdo porque era una cifra espectacular, pero me parecía muy curioso, siguiendo con el ejemplo de los coches, era evitar la polución que producen 3.800.000 vehículos durante un año. Y aproximadamente eso es lo que somos los ciudadanos de la ciudad de Madrid, más o menos. Entonces, nuestro fondo está haciendo, simplificando mucho, que los madrileños que vivimos en Madrid capital no cojamos el coche durante un año. Entonces, ese impacto, que es un poco lo que a lo mejor comentabas, Ismael, que la gente echa de menos el ver cómo se materializa, a través de esta herramienta se puede ver perfectísimamente. Nabil, bajo tu experiencia, conocimiento de los clientes en general, los suscriptores de fondos como el vuestro, ¿a qué cifra le dan más importancia? ¿A las 46 toneladas o al rendimiento que pueda haber? Claro, no, al final un tema, estás ahí hilando muy fino y tiene todo el sentido la pregunta. Al final, esto no es un tema altruista, es decir, no estoy, que es súper importante también, no estoy invirtiendo mi dinero en una ONG, lo que es un fondo de inversión y, por tanto, de acuerdo al perfil de rentabilidad riesgo del producto, se espera obtener una rentabilidad financiera. Lo que ocurre que además en paralelo, por eso hablábamos de doble impacto, en paralelo se consigue mejorar el mundo en el que vivimos. Entonces, lógicamente, ¿a qué da más importancia el inversor? Habrá que preguntárselo a ellos, pero yo creo que al tiempo que consigues una rentabilidad, tú seas consciente de que de esa inversión que has hecho tiene un impacto real, es muy atractivo. Probablemente, si los fondos o nuestro fondo lo hubiera hecho fatal durante 13 años consecutivos, la gente diría, mira, prefiero yo ya intentar reducir las emisiones por otro lado, pero es que se da el doble dividendo. Y enlazando con tu primera pregunta sobre la administración Biden o sobre todos los megaplanes que hay en la Unión Europea, incluso China se ha sumado también al objetivo... ¿Os sorprendió el repentino compromiso de China que parece que se ha destapado en el último mes? Bueno, al final, como decía con lo de Biden, bienvenido todo el mundo. O sea, quiero decir, al final China, si no recuerdo mal, ha puesto una década un poco más tarde, me parece que era 2060 en lugar de 50, pero bueno, bienvenido. O sea, que al final, lo decía antes al principio, no podemos, a pesar de que Europa, y estamos muy orgullosos de ello, fuera la locomotora, ninguna iniciativa a nivel mundial
puede tener el peso suficiente si no se une Estados Unidos y tal como está el mundo ahora, si no se une también China. Con lo cual, es un notición también. Y no sé qué estaba comentando, referente a qué da más importancia el inversor, si al impacto o a la rentabilidad, sobre todo, pero lo que decía que además la idea de inversión es una idea de inversión a largo plazo. Eso es lo que se llama tendencias, que habéis hablado mucho de fondos de tendencias. Al final, cuando uno mira que el objetivo es 2050 o 2060, en el caso de China, uno puede pensar que lo que viene en las próximas décadas son una serie de años donde va a haber muchas oportunidades. Entonces, no se ha agotado todavía el atractivo de este tipo de productos. Es una tendencia secular que ha venido para quedarse. Infiero, y ahora si estamos sobre el bocinazo, infiero que por vuestra perspectiva, que jubilarse en base a fondos de transición energética y de ese en general no es mala idea, por lo que estás comentando. Bueno, es un poco, depende del perfil, la típica pregunta de manual, depende del perfil de riesgo de cada uno, cada uno ha de consultar a su asesor, pero por responderte, es una temática que creemos que va a seguir presentando oportunidades interesantes, porque no es un tema puntual, o sea, no es una ventana que se haya cerrado. Hablabas de burbuja, puede haber puntualmente burbuja en alguna compañía, en algún tipo de microsector dentro del sector de transición energética, pero es un abanico tan amplio y es una tendencia secular tan potente que va a seguir habiendo muchísimas oportunidades. Pues Nabil El Asmar, director general de Bontobel en España, muchísimas gracias por hacer streaming con nosotros. Gracias, Ismael. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a ustedes, muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo.